necesita. Con esa situación de comienzos de cursos siempre complejos, el año lectivo, estos comienzos de curso es excelente, porque ni los medios de comunicación, ni la oposición, ni los sindicatos han podido hacer lo que pretendían, que era, de pronto todo estaba bien, pero justo había una escuela donde faltó un banco y entonces van ahí a hacer pamento. No, las comunidades educativas trabajaron bien, porque vinieron trabajando bien del año pasado. Claro que el año pasado yo fui una de las personas que cuando se hizo público que se iban a empezar en las escuelas rurales, lo llamé al ministro y le dije, Pablo, es un riesgo. Y bueno, Pablo me contestó, Pablo Silveira, ¿no? Mirá que es el GACH que nos está estimulando y tenemos protocolos. Y bueno, y efectivamente la que estaba equivocada fui yo. Fuimos el único país de América Latina, y yo estoy segura que si se estudiara bien a fondo en el mundo, considerando Europa también, y Estados Unidos, que tuvimos clases con dificultades, pero clases algunas presenciales, bastante presenciales, y bueno, y a distancia, que no es lo mismo, pero eso generó el año pasado una especie de, para decirlo entre comillas, ¿no?, de gimnasia, en las autoridades y en las comunidades educativas de cómo teníamos que arrancar este año. Y bueno, se logró casi la presencialidad plena en primaria. El sindicato de secundaria que inició con un paro no afectó nada porque hubo poco acatamiento, pero además el primer día no era para empezar las clases, era para que los chicos ingresaran a los centros y los conocieran, porque lo hacemos normalmente, porque vienen de la escuela con un solo maestro o maestra. Así que, a ver, la clave para saber exactamente cómo hicimos las cosas el año pasado es cómo vamos este año a enfrentar las carencias que arrastramos en el aprendizaje por la pandemia. Porque debemos, el otro día yo se los decía en el CODICEN, en la Comisión de Educación y Cultura, cuando el Frente Amplio, para pasar a otro papel, citó al CODICEN, y realmente no tuvieron nada que objetar de todo lo que explicó el CODICEN, yo dije en forma expresa, ojo con el perdón a tutti. El perdón a tutti, que podemos pasar, podemos sin saber, sin asistir, el año pasado. Ya tenemos que ajustar muchísimo más los controles en el rendimiento académico y en las inasistencias. En la medida en que estemos vacunados, en la medida en que la pandemia se controle, tenemos que volver a la educación pública de calidad. Así que un poco en serio, un poco en broma, les dije al CODICEN, digo, ustedes son el CODICEN de mi gobierno, pero los voy a controlar en ese sentido. Para eso va a ser muy importante que las políticas compensatorias, o sea, viendo las trayectorias de los alumnos, en qué hay que reforzar. Y va a haber que reforzar en todo. Bien. Te iba a preguntar algo que me pareció bastante interesante y que lo voy a enganchar con un apunte que saqué ayer del discurso de Luis. La pregunta es si aumentó la brecha entre la educación pública y la privada. Y ayer en la Asamblea General se dijo que el 84% en educación primaria se conectaron a través de la plataforma Ceibal, o sea, es un buen número. Y en secundaria el 89% de los estudiantes mantuvo interacciones con las plataformas educativas. Esto es obviamente hablando de la educación pública. En la privada, ¿cómo se dio? Y si los impactos más grandes y más fuertes se dieron en la educación pública y no tanto en la privada, porque, no sé, por factores de que la privada se manejó o se administró mejor ante la pandemia, o con un poquito más de independencia que las medidas de la ANEP o el gobierno. Bueno, fue muy importante el cambio de gobierno, porque no hubiéramos podido acceder mediante el plan Ceibal y las plataformas en los bachilleratos, porque los bachilleratos tienen un sistema de conexión informática distinta, o sea, son los llamados Inflet 2000, que son los laboratorios de informática que tienen, no es la computadora por alumno, sino que son laboratorios donde colectivamente se va. Fue muy importante sustituir a Brechner de la conducción del Ceibal, porque no era docente,
y muy importante que sea Folgar el que con este gobierno se hizo cargo del Ceibal, porque no solamente impulsó, y se inyectó dinero y se pudieron comprar más computadoras, porque había mucho menos de las que tendría que haber habido, así eso que lo vamos a tener que investigar, seguramente ahí ya hay que hacer una auditoría, o ya se está haciendo, yo voy a esperar un poquitito más si no la voy a pedir, pero es la primera vez desde que se creó el Plan Ceibal que la ANEP y el Ministerio forman parte del Consejo Directivo del Plan Ceibal. Y es la primera vez con este gobierno que el Plan Ceibal tiene que compartir las actividades y la información con ANEP, porque esa fue la gran crítica que yo le hice al Plan Ceibal. Se hizo paralelamente a la ANEP. Entonces, en la medida en que no se involucró a los maestros ni a los profesores para primer ciclo, en realidad se subutilizó todo el gasto que en los años de gobiernos del Frente se hizo. Entonces, lo importante es que ahora se trabaja coordinadamente con la ANEP y eso fue lo que permitió el uso. Ahora, yo más allá de respetar a las autoridades con la información y los porcentajes, de cualquier manera no me entusiasmo demasiado en el sentido de que el problema lo venimos arrastrando desde antes de la pandemia. O sea, nosotros tomamos el gobierno, ayer tuvo Luis la grandeza de no cobrar cuentas pasadas, pero una de las grandes cuentas que habría que haber no cobrado, sino haber dicho, señores, nos entregaron la educación pública destruida. Entonces, el tema es que por más esfuerzos que se hizo el año pasado, el esfuerzo que se hizo a través de las TICs, o sea, la tecnología aplicada a la educación, que eso viene de la década de los 90, no es desde el 2005, veníamos con un retraso muy grande. Y la brecha a la que ustedes hacen referencia no es solamente una brecha entre la pública y la privada, que efectivamente se amplió, o sea, la educación privada está teniendo mejores resultados y además hay un clima institucional distinto, que es lo que fundamentalmente buscan los padres y los alumnos, no el caos de las instituciones públicas, sino que lo que es más grave en el Uruguay, que por primera vez dentro de la educación pública, solo considerando la pública, se abrió una brecha de inequidad que en el informe de la UNESCO de Infancia 2016, que estudia la situación de todos los países que integran la UNESCO, el Uruguay fue observado por primera vez por haber ampliado la brecha entre los sectores, los primeros quintiles, el primero y el segundo quintil, o sea, las clases sociales más bajas, los más pobres, con los sectores sociales medios y medios altos, dentro de la propia educación pública. Entonces, depende por primera vez en el Uruguay de donde vive un niño o un adolescente de primer ciclo, sobre todo, porque al segundo ciclo llegan pocos, los resultados que va a tener. Que eso no pasaba en el Uruguay. Por algo la UNESCO nos lo observa. Entonces, ustedes tienen escuelas y liceos de primer ciclo, pero sobre todo escuelas que tienen el mismo nivel académico que los liceos privados mejores, porque depende mucho de la zona, de la familia, del tipo de maestros que eligen en esa zona. Por ejemplo, la Escuela Francia, que es la que tiene mejores resultados, tiene tan buenos resultados como el mejor colegio privado, que no voy a nombrar ninguno. Entonces, la brecha que realmente, primero que nada, hay que volver a cerrar, en realidad por primera vez, porque en el Uruguay nunca existió esa brecha dentro de lo público, es dentro de lo público. Porque además ahí hay que tener todo un sistema de acompañamiento, porque no hay manera de salir adelante si las familias no se involucran. Estén integradas como estén integradas, que es la gran diferencia de pronto que tenemos con otros niveles sociales, que tienen otro nivel cultural, otro compromiso de las familias. Desgraciadamente los sectores sociales más marginales, eso es lo que falla. Que fue lo que dijo el otro día Sanguinetti, que me parece muy interesante, que es el proceso de deterioro cultural, o sea, la marginalidad, que no es lo mismo que pobreza. Uno puede ser rico y ser marginal, o ser clase media y ser marginal.
Lo que el Uruguay tenía era, a través de la educación pública, ese proceso de superación y de ascenso social y de considerar la educación como un valor. Eso es lo que hay que recuperar. Entonces sí, la brecha se amplió, obviamente la pandemia nos obligó desgraciadamente a facilitar más el pasaje de grado, ser más flexible con las asistencias, pero uno ve un sistema educativo fuerte, autoridades con muchísima calificación, presentes, en el sentido más absoluto de la palabra, y eso, por eso los padres reaccionaron bien y mandaron a sus hijos a las escuelas, mucho más de lo que pensaba el propio códice. Y van a ver que ahora ciclo básico también va a llegar casi a la presencialidad plena. Porque los padres, de la misma manera que los alumnos, cuando ven que compromisos son los primeros que están en digamos, con la iniciativa de concurrir a los centros, si nos ven con los brazos caídos o escándalos en las instituciones, falta de docentes, bueno, falta de nivel, que eso nos va a costar levantarlo, pero lo vamos a hacer, la gente se compromete. Y eso es lo que está pasando. Miren que se los digo con total objetividad, porque yo recorro mucho el país con el tema de los centros educativos. Ahí va. Sí, sin duda el tema de la brecha va a ser algo que vamos a tener que encarar. Y después puede generar problemas a largo plazo, además. Sin duda. Gran parte de los problemas de inseguridad que tenemos, grandes los problemas que tenemos, se originan en la marginalidad. Y lo dice gente que es de izquierda y vota al frente, como Richard Reed, que es un poco más sensato que otros, y dice claramente que hubo un proceso de lumpenización, dice Richard Reed. O sea, sin autocrítica al proceso del gobierno de la izquierda, al cual él sigue perteneciendo, aumentando la lumpenización, o sea, digamos, la falta de valores, la falta de formación básica que no tiene nada que ver con la pobreza, o tiene menos que ver con la pobreza de lo que las políticas educativas populistas como las que aplicó el Frente Amplio entendió. Perdón, las preguntas son sobre este tema después. Sí, al final de la instancia, todos van a poder preguntar. La anoto así no me olvido. Así no te olvidas. Yo no me voy a explayar mucho más porque todavía queda el otro bloque que lo va a explicar Luisina. Y Graciela, tengo una pregunta acá que lo voy a vincular, que me parece interesante, con algo que se estuvo dando, no sé si vos seguramente sabés, el tema de la educación por habilidades, que es un método que se está implementando en los países nórdicos, en España, y que algún que otro institución privada en Uruguay lo está empezando a aplicar. La pregunta refiere a si el sistema educativo estaba preparado para afrontar una pandemia de estas. Y me acuerdo de la charla pasada que el presidente Sanguinetti hablaba de que la izquierda y los sindicatos, hablando del FENAPES y todo, era muy conservadora a la hora de intentar desestructurar la forma y los modelos educativos que tiene Uruguay. Tal cual. ¿Estaba el sistema educativo preparado para afrontar la pandemia? ¿Y qué ventajas le ves sobre todo esto a este sistema de educación por habilidades que he visto yo, porque he hablado con algunos directores de estos institutos privados que, como dijiste, no voy a mencionar, que les resultó una ventaja mucho más grande tener este sistema nuevo, porque ya a los alumnos, a los estudiantes, ya los estaba entrenando con todo esto de las computadoras, ya tenían un sistema de computadoras dentro de la institución, que a la hora de afrontar la pandemia no hubo tantos problemas como un instituto público que siempre estuvo, como decía Sanguinetti, como dijiste vos también, más rezagado y mucho más conservado en el tiempo que las nuevas metodologías de la educación. Bien, no estábamos preparados para enfrentar la pandemia, porque el sistema educativo público no estaba preparado para enseñar. O sea, es muy lamentable, pero no es una visión catastrofista, como dice la gente del frente que quiere reconocer que eso se hizo todo bien. No, él no estaba preparado para enseñar. Y tan es así, porque tú te referís a habilidades o educar por habilidades o por competencias, ¿verdad? Te estás refiriendo a ese concepto. Bueno, miren ustedes, nosotros en la reforma de la década de los 90, que empezó con
bueno, la presidencia del Codicen del profesor Pibel Devoto del 85 al 90, como lo que hizo fue preparar al Codicen de la democracia, o sea, en realidad tuvo que pasar todo ese tiempo para volver a organizar todo el sistema, que incorporara más de 5.000 destituidos, bueno, ayornar los programas. A partir del 90, con la presidencia del doctor Gavito Sóboli, que en este momento, Juan Gavito, que en este momento es integrante del Codicen por el Partido Nacional, se pusieron en práctica los primeros cambios. En las escuelas de tiempo completo, con extensión de tiempo pedagógico, empezaron los programas de informática, de laboratorios de informática, le reitero, no el sistema del Ceibal de computadora niño-niña, una por alumno. Para mí es mejor el de los laboratorios, pero bueno, ahora ya tenemos la infraestructura del Ceibal y hay que aprovecharla, ya que está y que la instalamos. ¿Y quién trancó todo eso? Ya la enseñanza por competencias, ya venía la reforma que además después profundizó Rama. O sea, ordenado institucionalmente el Consejo Directivo Central, iniciadas las transformaciones por el Codicen del 90 al 95. Rama vino a dar toda la inyección desde el punto de vista pedagógico, porque ya estaba la casa en orden, habíamos ayornado la organización institucional, porque miren que la gestión, yo por eso me gusta tanto, porque la gestión no son como las arterias, las venas por las que fluye la academia. Si la gestión funciona mal, no hay manera de que fluya la academia. Bueno, Rama vino con todo el empuje de todos sus conocimientos, porque no solamente era sociólogo, él era egresado del Instituto Profesores Artigas. O sea que él era profesor con título habilitante. ¿Y quién trancó todas esas innovaciones? Como la educación por competencia, en la educación pública. Los sindicatos, que todavía hoy siguen con el discurso que educar por competencias es educar para el mercado y toda esa tontería de la década del 60, y el Frente Amplio en la oposición, que trancamos, porque yo todavía estaba, yo me llevaba muy bien con Rama, no tranqué nada, yo en el bachillerato no tenía reforma, me resistía a porque era el primer ciclo, me resistía a las ocupaciones, sí, para que la educación funcionara, y bueno, la trancaron porque los conflictos eran constantes. Por ejemplo, yo no sé por autorreferencial, pero yo dirigía el bachillerato más grande del país, fue durante muchos años el USA más grande de América Latina, y tuvimos ocupaciones 96, 97, 98 y 2000. Entonces el año lectivo nunca pudo ser normal. Y el ciclo básico pudo funcionar un poco mejor, pero los profesores desde el aula trancaron mucho. Y después hubo un problema dentro del Partido Colorado, que hay que decírselo, yo se lo dije un poco livianamente el otro día a Sanguinetti, pero es decir, cuando vino Jorge Valle, tal vez por el enfrentamiento que había entre ellos dos, Valle no puso a Rama. Rama tuvo solamente 5 años, entonces es una cosa que se la dije a Jorge Valle porque tuve la oportunidad de hablar con él, usted se equivocó con eso, y me lo reconoció, porque si Rama hubiera tenido el 95, del 2000 al 2005, se hubiera podido hacer algo más. O sea que en realidad estamos estancados, aproximadamente no hay cambios desde hace 50, 60 años. En la educación media superior más de 70. Así que sí, fue así como dijimos el otro día. Por eso es tan importante sacar a los representantes sindicales de los consejos, no pueden cogobernar. Lamentablemente tuvimos, voy a saludar a mi nieto. Chao, nieto, chao. Tuvimos que transar dentro del Partido Nacional, en primer lugar. A mí me costó mucho, porque yo no quería representantes sociales en el Consejo Directivo Central tampoco. Tuvimos que transar con el sector de Alianza Nacional y después con la coalición tuvimos que transar con el Partido Colorado. Los representantes sociales, aunque no sean sindicales, como era el caso de Robert Silva, en el último quinquenio que fue electo por los independientes, tampoco está bien. Porque son las corporaciones las que eligen a las autoridades y eso no corresponde a un régimen republicano. Porque las corporaciones, aunque sean independientes, no sean sindicales, lo que van a hacer es tratar de defender sus intereses colectivos.
y la educación tiene que ser una responsabilidad del gobierno que lo eligió la ciudadanía. Consecuencia, la ciudadanía eligió un modelo educativo. ¿Lo habrán leído o no en el programa de gobierno? Pero claramente, aunque sea por intuición, se sabía qué cambio se quería. Bueno, logramos eliminar los consejos, tener directores generales y subdirectores electos por el CODICEN. En el CODICEN, 3 miembros designados políticamente con venia del Senado y 2 que van a ser electos ahora en marzo, tienen que ser sustituidos por los docentes. El problema con la elección con los docentes, y con esto termino para no alargarme tanto, que a mí me gusta decir cosas para que la gente entienda. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ganan los sindicatos? ¿Porque son mayoría? No, porque gana el voto en blanco. La gente vota en blanco. Entonces, la gran mayoría, entonces, al votar en blanco, terminan teniendo, obviamente, más los votos los sindicatos, porque los votos en blanco no se tienen en cuenta. Bueno, igual en el CODICEN, las autoridades políticas tienen la mayoría. O sea que podrán dar su opinión, tienen el voto, pero nosotros tenemos la mayoría. Ese cambio en la gobernanza que lo logramos en la ley de urgente consideración es clave para poder empezar a hacer los cambios. Sin ese cambio de gobernanza, los cambios iban a ser mucho más difíciles de lo que iban a ser. Bueno, eso hacía referencia también con toda la oposición que tuvo esta medida. Sí que quedó más que claro que es un sistema conservador frente a los cambios en el tema de la educación. Totalmente. Y bueno, creo que yo por acá voy cerrando. Si bien los problemas más grandes los tuvo la educación primaria y secundaria, pero a nivel de educación terciaria no hubo muchos problemas. Lo único que pude encontrar fue el programa este que hicieron de la entrega de 600 laptops para el tema de las clases online, y que si nos ponemos a comparar la aprobación de cursos del primer semestre del año pasado con la 2020, no hubo tantas diferencias. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay que tener cuidado con los resultados en porcentajes. A mí lo que me importa es no cuánto salvan, sino cuánto aprendieron. Por eso yo el otro día al CODICEN, y se lo dije a la universidad cuando fueron con el presupuesto también, que a mí no me vengan con cuántos ahora egresan, a mí me preocupa cómo egresan. Nos tiene que preocupar que la gente salga del sistema, obviamente que sí, que la gente ingrese y egrese del sistema, pero con formación. Si no, simplemente estamos llenando estadísticas. Por eso es que yo siempre entendí, y fue mi gran ruptura con la izquierda, fueron de otro tipo también, pero digo, en la educación, es porque en definitiva se entendió la inclusión al revés. No se incluye dejando hacer y dejando pasar y no enseñando y que falten y da lo mismo porque pobrecitos son pobres. No, al revés. La gente que tiene más dificultades y menos posibilidades, lo que hay que hacer es apoyarla más, pero exigirle lo mismo. Porque fue así que la educación pública en el Uruguay tuvo resultados. Ahora, hay una cosa que para mí va a ser no en este quinquenio, como vamos a gobernar la coalición en el otro quinquenio, y por supuesto siempre liderados por el Partido Nacional, nos vamos a tener que encargar de la enseñanza universitaria. La Universidad de la República no puede seguir funcionando como está funcionando. La Universidad de la República, desde el punto de vista de la gobernanza, con el cogobierno, está cayendo todos los años, estamos en el lugar 690 y pico de nivel educativo, se gobiernan a sí mismos, no podemos controlar qué hacen con la plata, no funciona bien desde el punto de vista pedagógico. La verdad que los docentes dejan mucho que desear porque no son docentes, son especialistas en determinadas asignaturas, en determinadas carreras que dan clase. A ver, así no funciona. De cualquier manera, hay una cosa que no me quiero olvidar. Tenemos un gran desafío que con Pablo Silveira hace años que lo tenemos claro, porque venimos trabajando juntos, que es la formación docente. Si no tenemos buenos maestros y buenos profesores, como no estamos teniendo, falla la pública y falla la privada. La diferencia es que ahora algunas instituciones privadas, como por ejemplo la Unidad de Montevideo, como por ejemplo el Elbio Fernández, en este caso colegios privados, tienen su propio centro de formación docente que tuvo que ser habilitado por la ANEP.
Entonces, hay universidades como la Universidad de Montevideo, que tiene el Centro de Formación de Docentes para primaria, para secundaria y para la enseñanza universitaria. Bueno, en el caso del Elbio, que no es una universidad, forma sus propios maestros y sus propios profesores, y para el resto también, porque son títulos habilitantes. Pero esa es la gran batalla que tenemos que librar, la formación docente. Entonces, juntamente con la formación docente y la frase que me quedó, no me importa qué porcentaje, sino que aprenden, cerramos el módulo, porque es más, con todo esto de la pandemia se flexibilizó mucho los criterios de aprobación y pase de los alumnos. Por eso les dije que yo, con el afecto y el cariño que le tengo a todos los integrantes del CODICEN políticos, y en especial el doctor Gavito, y con Robert somos amigos de hace muchos años, porque vivimos las peripecias mientras él era secretario general del CODICEN y Rama era el presidente, el tema de les dije, miren que yo los voy a estar controlando, que las exigencias se van a tener que mantener. Mejor dicho, van a tener que aumentar, porque este va a ser un año más normal de lo que la gente piensa. Porque los padres supieron lo que fue hacerse cargo de las clases por Zoom, que los padres, los que pudieron hacerlo, terminaron todos medios locos, se dieron cuenta de la necesidad de que los chicos vayan a las instituciones educativas, tengan buenos profesores, y eso fue a mí me parece que hay que sacar conclusiones positivas de la pandemia, ojalá no se hubiera producido, pero nos produjo un sacudón grande, y empezamos a valorar en todos los órdenes de la vida, pero estamos hablando de educación, en todos los órdenes de la vida, que es importante la educación. Decirle a Martín Lema, que me está llamando por teléfono, que estoy con Zoom con un grupo de chicos de la 404 de todo el país, que después lo llamo. Era Martín el que me estaba llamando. Un grupo de jóvenes de todo el país. Bueno, así que, ¿me entendieron? O sea, yo creo que fue un sacudón grande para todos, y de todos los niveles sociales, porque miren que hay gente de clase muy alta, gente muy rica, o más o menos rica, o de clase media, que delegaban demasiado en las instituciones educativas, la educación formal, entre comillas, y se necesita el apoyo de la familia. Como dice Humberto Eco, que desgraciadamente se murió, pero gran intelectual y semiólogo del cual hay que aprender mucho, que siempre cuestionó todo lo audiovisual, el abuso del audiovisual, no las posibilidades. Venía él cuestionando la televisión, ni que hablar las computadoras después cuando andate a tu cuarto y tenés la tableta. No. Entonces, Humberto Eco dijo en una de sus últimas conferencias en la Universidad de Bolonia, si seguimos así, depositando todo en la tecnología y los padres liberándose, entre comillas, de la responsabilidad de la educación de sus hijos, que implica lo académico también, y los valores, dentro de algunos años, de muy pocos años, los más ricos estarán buscando a los muy pocos, muy buenos maestros para que eduquen a sus hijos. Ahí va. Bueno, excelente el módulo no sé qué les parece, Lucina, si pasamos a la otra y última sección de preguntas, que se iba a encargar ella de moderar esta segunda parte de la actividad. Sí. Bueno, Graciela, ahora capaz la podemos picantear un poco más. Y lo que la mayoría de nosotros ha estado esperando acá es que empezar a rendir cuentas para atrás. Bueno, dentro de las primeras preguntas, ya hablaste de que te parecía que el Uruguay no estaba preparado para afrontar una pandemia, pero la pregunta acá es, ¿la inversión que el Frente Amplio ha hecho en los últimos 15 años le ha servido al propio Frente Amplio en esos 15 años para mejorar la educación? Es decir, las políticas que han implementado han estado a la altura para poder cumplir sus propios objetivos. Bueno, esta es una pregunta que tiene un contenido político que ya te lo capté y yo coincido y vamos a ver si nos entendemos. El Frente Amplio lo que quiso fue congelar la situación, es decir, boicotear todos los cambios.
Tal vez en el primer gobierno de Vázquez no se notó tanto, pero yo estaba en ese primer gobierno de Vázquez, ya me espanté ahí. Yo no sé, porque sería muy atrevido de mi parte, decir que hubo un objetivo de hagamos que la gente sea más ignorante porque es más fácil gobernarla. No sé si eso estuvo en la cabeza de todo el mundo. Quiero pensar que no. Pero el resultado fue ese. O sea, el resultado fue de 460 millones de dólares por año que veníamos gastando en los gobiernos anteriores al 2005, Rama, Gavito, pero agarremos a Rama, que además hizo muchísimo por la educación, muchas construcciones, muchos edificios, bueno, invirtió muchísimo en traer pedagogos del exterior, en profesionalizarnos a nosotros, bueno, un montón de inversión y de cambio de planes, y todo lo más gastaba 460 millones de dólares. Ese era el presupuesto asignado. El Frente Amplio, con este verso del 5%, del PBI, del 6%, que en realidad nunca se hace un presupuesto así, porque primero se dice, este es el proyecto, necesito tanta plata. Es como una casa. Yo no puedo decir, tengo 100.000 pesos, los voy a gastar todos, no importa qué. Bueno, eso fue lo que hizo el Frente. Entonces, fíjese que se pasó de un año al otro de 460 millones de dólares, en el 2005 ya tuvieron 1.200 millones de dólares por año. Y así fueron aumentando porque fue aumentando el PBI, porque como coincidió con un periodo de bonanza económica por el precio de los commodities, terminaron gastando 1.500 millones de dólares por año. Por año. Entonces, ¿qué resultados obtuvieron? Y hubo experiencias muy importantes, como fue la infraestructura del Plan Ceibal, la infraestructura, el funcionamiento lo estamos mejorando nosotros ahora, la fundación, instalar la UTEC, que es brillante, que funciona bárbaro porque no tiene gobierno. Digamos, la descentralización de la universidad hacia el interior, que eso fue una resistencia de la izquierda, y yo formé parte, pues yo con los años que tengo viví la etapa en la que se le acusaba a los partidos fundacionales de que querían descentralizar la educación hacia el interior para bajar el nivel académico. El origen de la juventud uruguaya de pie, que tanto lo consideran de ultraderecha o de derecha, era por la defensa de la Universidad del Norte, para crear lo que ahora consideran que es el gran hallazgo del Frente. Fue el Frente, fue la izquierda, yo diría que incluso antes del Frente Amplio, la izquierda la que se oponía, la universidad se oponía a descentralizarse. Entonces, ¿qué pasó? Se gastó mucha plata, se despilfarró mucha plata, los resultados académicos son malos, porque hay que ir a los datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es público, que no acá no son las pruebas PISA, no. Son autoridades que se designan con autoridades públicas, fue creado en la ley del 2008, y los resultados son tremendos. 2 ejemplos les voy a poner. Último informe del Instituto Nacional de Evaluación de diciembre del año pasado. El 80% de los alumnos de tercer año de ciclo básico no conocen el idioma español, o sea, no pueden entender un texto básico de idioma español. El 80% de los alumnos de la UTU no pueden calcular un promedio, que eso lo aprendíamos en la escuela. En consecuencia, con esos 2 datos, para no aburrirlos más, les resumo, les resumo lo que es realmente la situación. Porque los chicos que no puede ser que a los alumnos del 80% de ciclo básico, tercer año ciclo básico, que no comprende un texto básico de idioma español, no puede pensar. Porque quien no puede leer, no puede escribir, o puede hacerlo de una manera muy rudimentaria, pero cuando tiene un texto no puede hacer abstracciones, no puede pensar. Entonces, el resultado, si yo pienso conspirativamente, fue bueno para el Frente, porque hubo una gran masa de gente ignorante, que es mucho más fácil de gobernar. Ahora, quiero pensar que lo hicieron de burros, no que lo hicieron a propósito. Ahora, realmente la historia tendrá que hacerle
o pedirle cuentas, y yo creo que la historia para mí va a ser muy cortita, muy reciente. Yo hasta ahora fui floja por la pandemia, pero quiero saber qué hicieron con la plata, porque es plata que ahora no tenemos y tenemos que sacar a la educación del pozo en el que está. Entonces, como siempre, otra vez vamos a tener que remar con poco presupuesto, tratando de ahorrar con eficiencia, no recortando, pero fíjense lo que es tener 1.500 millones de dólares por año. Es una cantidad, yo lo vi desde adentro, el despilfarro, porque como entraba plata, por el famoso, que nunca lo alcanzaron, pero llegar al 6%, entonces el Frente Amplio cometió esa, digamos, esa enorme irresponsabilidad con el país. Eso es algo que no se le va a poder admitir. Yo no hablo de perdón, porque en estas cosas no se perdona. El perdón es un concepto mucho más importante, pero sí hay que pedirles cuentas, y a mí me gusta. Va a ser casi imposible, porque ahora el desastre lo hicieron, pero los resultados, en definitiva, si se quiere, si uno se pone más sociológico en el análisis, hay tanta marginalidad que la persona que es marginal culturalmente no tiene ideología. En consecuencia, a la larga les va en contra, porque el electorado que era de Pacheco a fines de la década del 60, de los 70, después se fue para el Pepe Mujica, y ahora está mutando. Muchos votos fueron para Cabildo Abierto. Y bienvenido, porque está en la coalición. O sea, ¿me entienden lo que les quiero decir? Lo que hicieron fue una embarrada total. Si hubieran tenido la capacidad de innovar y realmente tener una educación de calidad, nos hubiera ido mejor a todo el mundo, a ellos también. También dijiste en el módulo anterior que para vos nunca había habido un comienzo de clases tan ordenado y tan organizado. Sin embargo, la postura del FENAPES es muy diferente a lo que dijiste vos. El adjetivo que usó fue que fue caótico el comienzo de clases. ¿Qué evaluás vos de esa postura? ¿A qué apunta y a qué puede hacer referencia el FENAPES cuando se refiere a caótico? Y a su vez, ¿puede haber un FENAPES sin un Frente Amplio? No puede haber un Frente Amplio sin los sindicatos, al revés. El sindicato, el sindicalismo se tragó al Frente Amplio. Ese es el gran problema político que tiene el Frente. Yo fui fundadora de FENAPES. Cuando se empezaron a formar las asociaciones civiles en dictadura. Primero se formó la Asociación de Docentes de Montevideo, de las distintas capitales del interior, y después se formó la federación. ¿Ah? Me desafilié en el 2000, y yo me fui del frente en el 2013. O sea que hubo 13 años que yo seguí en el frente, pero me desafilié del sindicato. ¿Por qué? Porque comenzó a ser dominado por los sectores radicales. Entonces, este sindicato, FENAPES, no representa a nadie. Los afiliados del total de los profesores, es muy difícil que ellos te den la información, pero sí, yo he hecho pedidos de informe por los descuentos que se hace de la cuota sindical, está en el entorno del 18 al 20%. O sea que la gente que está afiliada al sindicato, más del 80% no está afiliada. Yo creo que hay un balance, que yo lo voy a esperar que pase la semana y lo voy a hacer público, que los grandes perdedores de esta comienzo de curso fue FENAPES. No así la FUM. La Federación Uruguaya de Magisterio siempre es más moderada. Si bien sale Elvia Pereira siempre a decir que no están dadas las condiciones, pero ya tiene a todo el mundo cansado repitiendo lo mismo, porque los padres saben que las cosas están funcionando con las dificultades que están funcionando. Y obviamente mejor en primaria que en secundaria, y la UTU por todas las condiciones de funcionamiento institucional que se arrastran de muchos años. Pero los profesores, los padres saben qué es lo que está pasando. Y ahora salieron las cifras que todavía no estaban hecha la sumatoria total, porque los centros educativos estaban informando ayer de cuántas clases efectivamente se dieron, incluso en secundaria y en la UTU. O sea, creo que 1000 y pico de profesores se afiliaron al paro.
Entonces, en este momento, en la pandemia, con la situación en la que estamos, los que quedaron solos y aislados fue FENAPES. Nadie les cree que fue caótico. Claro, los que tienen el grado de fanatismo, de fundamentalismo de FENAPES, que hay mucha gente, desgraciadamente, que niega la realidad, podrán decir lo mismo, pero la familia sabe. Además hay una respuesta muy importante de Robert Silva, que hay que analizarlo, porque todo lo que se sube a Twitter, donde hay alguna objeción, en la escuela, ciento no sé cuánto de palmitas, no hubo clase, entonces Robert contesta inmediatamente, tiene un equipo de gente y él mismo, porque es muy comprometido, viajan permanentemente por todo el interior, lo mismo los demás consejos, entonces responden a la gente y la gente se siente en ese sentido más segura. Que lleva tiempo, que va a costar que la gente abra la cabeza, sobre todo en algunos sectores, sí, pero yo creo que se deben de haber dado cuenta que quedaron aislados. No tengo dudas que quedaron aislados. Hablando de Robert Silva, he visto que has estado muy de acuerdo con lo que ha llevado él a cabo últimamente, en especial hablando sobre lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad de algunos profesores dando sus ideas políticas y bueno, los que sumariaron en este último tiempo que ha estado en el ojo público, digamos. Pero por ejemplo, los docentes que en la propia aula se encargan de que los alumnos sepan su ideología o incluso expresarla, ¿qué acciones tomarías contra ellos? Miren, yo soy una persona sumamente laica, en el sentido general de la concepción de vida, ¿no? De la misma manera que soy muy liberal, soy laica. Soy hija de la Revolución Francesa, que creo que la humanidad mucho más no avanzó después de la Revolución Francesa. Entonces, yo tengo un concepto de laicidad que lo aprendí de Reina Reyes, que es una educadora uruguaya a la cual yo le dediqué una charla en la sesión del Parlamento cuando era diputada, y la verdad que tengo hasta una nota de José Carlos Maía, que era el presidente de la Cámara, felicitándome, que la tengo guardada porque en cualquier momento se la voy a recordar. Reina Reyes, que tiene una formación, o tenía, porque obviamente falleció, pero no hace mucho, en la década del 90, tenía una formación de varios lados, liberal, seguía algunas corrientes marxistas, pero siempre con la cabeza muy abierta. Y Reina Reyes se detiene en el tema de si los profesores tienen que decir lo que piensan a sus alumnos. Y se contesta que sí, porque en definitiva ese no es el problema. El problema es cómo maneja después el poder. Porque si un profesor dice lo que piensa y después es autoritario o no tiene buena formación, claro, Reina Reyes se murió hace muchos años, si tuviera los profesores que tienen ahora no pensaría lo mismo. Pero uno puede tener con los estudiantes una apertura de diálogo y de dar las distintas opciones, porque laicidad no es neutralidad. Lo que está mal es el laicismo. El laicismo es un fundamentalismo, pero ahora esas disquisiciones no las vamos a hacer. Pero el ser laico no es ser neutral. Es tomar posición, pero es ayudar a los chicos a que tomen su propia posición, abriendo las cabezas, dando todas las opciones. Si ustedes me preguntan si hoy día la mayor parte de los docentes están con la formación suficiente para eso, no. Hay que tener mucho más cuidado, hay que controlarlos muchísimo más. Durante muchos años fue el dejar hacer y dejar pasar, incluso antes del 2005, porque los profesores tenían mucho poder y los maestros también. Porque cuando un profesor o un maestro entra al aula, está solito con sus alumnos. Entonces, lo que hay que hacer es tener mucho vínculo con los padres, educar a los padres también en ese sentido, porque los chicos van y te dicen, a mí como directora me decía, mirá Graciela que fulana, ahora, dice determinadas cosas, bueno, entonces uno habla con los profesores, habla con los chiquillos. La otra cosa es que hay que tener mucho cuidado, y yo los controlaría mucho, porque en este momento son capaces de decir cualquier cosa. Hay profesores de historia que dicen que la dictadura empezó con el gobierno cuando se murió Vestido, en el año 66. Eso es una burda mentira, está escrito en los libros de historia.
Entonces hay que controlar mucho más que antes, en ese sentido. Pero la otra cosa que hay que tener en cuenta, que a veces no se tiene, es que la famosa llamada libertad de cátedra, que nosotros en la LUC sacábamos ese concepto y decíamos que teníamos que defender la libertad de los educandos. Lo tuvimos que volver a poner, porque si no era otro elemento para que nos atacara. Pero la libertad de cátedra, en términos reales, con lo que significa, funciona con los alumnos mayores de edad, con los que igual vos estás, o ustedes están en una situación de igualdad en cuanto que soy mayor. Ahora, con niños de escuela, con niños de 12 o 13 años, momentito, hay que tener mucho cuidado. Y se estuvieron acostumbrando durante todos estos años a decir cualquier cosa. Y como además lo que se ha distorsionado más fue la historia reciente, porque en realidad se contó todo al revés de lo que pasó, ahí hay que tener mucho cuidado. Yo en el quinquenio pasado fui insoportable con los consejos para que controlaran los textos, y sobre todo los textos de historia. Y les voy a dar un dato. En los privados, en muchos privados, también cometen ese error, usan textos que realmente no son fieles a la historia reciente. Así que hay que dar mensajes claros. El que se pase de la línea que corresponde a un mínimo de respeto con el otro, hay que sancionar. Yo estoy esperando que ahora se salga de esta situación que se generó, están sumariados, no están sancionados, me aburrí de decir en Twitter, eso no es una sanción, se está investigando. Yo tengo colgados todavía los inspectores del año pasado que hicieron la proclama, los inspectores de educación secundaria con Martínez. La sanción que establece, por supuesto está el artículo 58 de la Constitución, pero la sanción que está en el Estatuto del Funcionario Docente, cuando se cometen esos actos inconstitucionales de violación al artículo 58, está tasada la sanción. La sanción es la destitución. Lo dice el estatuto que fue aprobado en otros gobiernos, pasó por todo el control del Frente Amplio, está tasada la sanción. Ese es el susto que tiene. Porque si se aplica la norma, y yo voy a bregar porque se aplique la norma, corresponde la destitución. Y a mí no me interesa que sean profesores de buen nivel académico, porque el buen nivel académico no es solamente saber tu asignatura. El buen nivel académico es respetar la formación libre de los estudiantes. Eso es lo más importante de todo. Y si tú violaste la Constitución y violaste el Estatuto del Docente, que tiene muchos derechos, pero que en ese caso ya establece que la sanción probada, la violación a la laicidad, es la destitución, hay que aplicarlo. Y que se levanten todos los sindicatos, no hay ningún problema, no se van a levantar tantos, porque es muy burdo lo que hicieron. Es muy burdo lo que hicieron, tanto ahora en el Liceo de San José, como en el periodo pasado, el último año, con la proclama de los inspectores con Martínez. Así hubiera sido con Luis, se les hubiera caído de la misma manera, pero a nosotros no se nos hubiera ocurrido nunca ese disparate. Lo que pasa es que creen que están en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, en Nicaragua, perdieron lo que es el norte de la República. Entonces, hay que ser muy duros con esto porque, como dice la frase esa que todos conocemos, cuando ves las barbas, no las barbas de tu vecino al ver, las pones en remojo. Y hay que dar señales claras. ¿Eso significa que vamos a sancionar o que se va a sancionar ilegalmente? De ninguna manera. Pero sí se va a sancionar como corresponde. Y pagaremos los precios políticos que haya que pagar, porque a mediano y largo plazo siempre vamos a ganar. Una última pregunta y ya abrimos el espacio para que los que están presentes pregunten. Mucho se habló de cambiar el ADN de la educación de parte de la coalición. Sin embargo, una crítica que muchos votantes de la coalición hacen es que si bien se ha postergado a lo largo, justamente por la pandemia, que fue totalmente inesperada, no se ha visto capaz un cambio sustancial en lo que ha sido la educación. Entonces la pregunta es, ¿se tiene algún proyecto, alguna idea de parte del ministerio o de parte tuya? Porque hablaste de auditorías y creo que la Graciela, que muchos de nosotros
nos gusta escuchar es justamente esa, la que enfrenta. Entonces, ¿hay algo sobre la mesa para dentro de este 2021? Miren, no sé, ¿me escuchan? Está. Bueno, yo por lo pronto voy a utilizar el lugar que tengo en la Comisión de Educación y Cultura para citar. Yo ya tengo citado al CODICEN y al Instituto Nacional de Evaluación desde el año pasado. ¿Ah? Después, bueno, la locura de la pandemia nos impidió porque quiero ver qué se está programando, porque el problema que tenemos nosotros, que no es un problema, es una fortaleza, si la sabemos controlar, es que el Consejo Directivo Central es autónomo. Entonces nosotros no podemos legislar en planes, en programas, a diferencia, por ejemplo, de la educación francesa, que es muy centralizada, y los planes de los planes y los proyectos educativos se discuten a nivel del Poder Ejecutivo. Para nosotros eso es una locura y nunca volveríamos a esa situación, y nunca la tuvimos. Siempre fue autónomo. Ahora, la autonomía no puede ser autarquía. ¿Qué es lo que sí yo estoy tranquila? Es que mientras se están resolviendo los temas de gestión, que como les dije hace un rato, la gestión son las venas por las que fluye la academia, hay equipos de gente con mucha formación que conocemos de hace mucho tiempo, al frente de las direcciones de planeamiento, al frente de la dirección de políticas educativas, que están elaborando los nuevos planes y programas. ¿Que se van a poder aplicar este año? No, porque si le agregamos a la situación digamos, de dificultades de gestión que tenemos propias de las que venimos arrastrando desde hace años, y además de la pandemia, no podemos en este momento también sacudir todo el sistema con cambios de planes y programas, porque además tenés que arrancar a comienzo de curso con los nuevos planes y programas. Pero la gente lo está preparando, los equipos lo están preparando. Yo voy a esperar que pase un poquito de tiempo para citar a las autoridades y pedir que nos expliquen en qué camino se está yendo. Sí tenemos una columna vertebral que es importante, que es además fundamental para poder evitar el enfrentamiento con todos los docentes. Los sindicatos no me importan, con los docentes, que es otra cosa distinta. Que Rama cometió el error de ir a las áreas, o sea, la eliminación de las asignaturas. En una cultura asignaturista como la nuestra, primero tenemos que la gente se convenza por las competencias, que lo hablábamos al principio, y por suerte logramos que se entendiera por parte de algunos muy teóricos, porque si sos muy teórico también perdés un poco de vista el aterrizaje, que no podemos ir a las áreas porque en realidad no tenemos profesores preparados para las áreas. Entonces se va a trabajar con una corriente que está, para mí en este momento, muy bien ubicada a nivel internacional, que es la corriente interdisciplinaria. O sea, se educa por competencias en forma interdisciplinar. Voy a poner un ejemplo que yo lo apliqué en el BAUSA en el 2011, después que me fui del CODICEN, yo pude aguantar 2011-2012, pues después me tuve que ir porque estaban sancionando a mis docentes por el proyecto. Yo me podía jubilar, pero la mayor parte de mis docentes no. Por ejemplo, el año 2011 se eligió en bachillerato, lógicamente, que era lo que nosotros teníamos, Descartes. Entonces, se trabajaba en forma interdisciplinar sobre la base de Descartes. Entonces ahí tenemos historia, filosofía, tenemos matemática, por supuesto, y les produce a los estudiantes un entusiasmo mucho mayor, porque se sienten protagonistas en la elaboración de los proyectos. O sea que, y se está trabajando en forma interdisciplinar. Tenemos un ministro de Economía, un ministro de Educación y Cultura que tiene una gran formación técnica, que en este año se vino dedicando muchísimo a la cultura porque había que ponerla en orden, porque con Marita Muñoz era cualquier cosa, y con Glenda Rondani, con toda esa cátedra de gente, pero obviamente que está monitoreando la reforma en sí de los planes y programas, ¿no? Muchísimas gracias, Graciela. Y acá con esta última pregunta ya cerramos el ciclo y vamos a pasar a las preguntas particulares de cada uno de los participantes. Agustín Silva tenía la mano levantada hace un rato.
no sé qué les parece, perdón que te interrumpa, si hacemos como en las conferencias del presidente, que la senadora de la República responde las últimas 2 preguntas, porque están pidiéndome, está la conferencia de Luis y todo, entonces capaz que hay Hoy uno va a medio estar en disperso. Telemundo. Hoy va a estar en Telemundo. En Telemundo está, empezó hace 5 minutos. Y además la senadora está recibiendo llamadas del expresidente de la Cámara, Martín Lema, así que capaz que agilizamos con las últimas 2 preguntas. Como ustedes quieran, son ustedes los que mandan. Estaba Agustín, que al principio dijo que se anotó una, y el señor Casareto. Buenas tardes, Graciela, un gusto. Hola, ¿cómo te va? Bien, mira, yo soy una especie de bicho raro, militante de la 404 y estudiante de formación docente. Muy Que bien, que te cuento que es más o menos como ir a Vietnam con una cuchara, te podrás imaginar, ¿no? más o menos. No te haces una idea de lo que es. Realmente es lamentable. Y la pregunta va en ese sentido, era sobre otros temas, pero sobre todo, como lo que hablabas vos, de que hay que formar a los que van a formar a la gente. Es una farsa la formación docente, o sea, es una mentira. Académicamente hablando, no existe. O sea, es ir a sentarte, calentar el banco y pasar de año. Cero exigencia académica, cero compromiso. Y son los locales, son pequeños comités de base, pequeñas usinas del Frente Amplio. Yo te invitaría a que un día vengas, cuando pases por Paysandú, que visites el Instituto de Formación Docente de Paysandú y que veas físicamente lo que es y cómo está decorado. Y sobre todo, y hablando justamente sobre eso, no sé si alcanzaste a ver el programa de primaria, el libro, que es el programa único de educación primaria, donde están los programas ¿Del de primero, 2008? segundo, la edición del 2009. Bueno, Que el fue programa se hizo en el 2008. 2008, ahí va, con la edición del Lo año hizo el sindicato 2009. de primaria. Ahí va. ¿Vos viste Yo la estaba tapa? en el Codicín cuando se aprobó, casi me infarto. ¿Vos viste la tapa del libro? Sí, claro. Sí, O sí, sea, está José Pedro Varela, una frase de Varela, y abajo una frase del maestro Castro. claro. O sea, muchachos, yo realmente no sé qué quieren hacer con esto. Y la pregunta va sobre este punto en especial. A nosotros nos han insistido en formación docente que la educación por área, se planteó la discusión, sobre todo en las clases de pedagogía y en las clases de didáctica, acerca de la educación por áreas, y la respuesta unánime de los docentes, tanto de didáctica como de pedagogía, o sea, insisto, los docentes que forman a los que van a formar, es que esas son propuestas neoliberales. Siempre. Fue lo que dijeron en el 95. Neoliberales, haciéndole favores al imperialismo, qué sé yo. Todas frases que las intento repetir ahora, pero que creo que ahora la gente está cansada. Ahora, yo insisto, fue la única discrepancia fuerte que yo tuve con Rama, con el cual se podía discutir, se podía hablar, no es verdad que no se podía. Lo que había que saber para discutir con él, y él era muy abierto. Nosotros teníamos muy buen vínculo. Y usted se está equivocando, porque lo primero que tenemos que tener, si es que consideramos que las áreas son el camino, que yo tengo mis dudas, pero bueno, primero tenemos que formar a los profesores por área. Porque ¿qué fue lo que pasó? Nosotros veíamos en bachillerato, después los chicos que nos venían de primer ciclo, y entonces en química habían tenido un profesor de biología. Entonces no sabían ni biología, ni química, ni física. Entonces, a ver, yo no las tildaría ni de neoliberales ni de nada por el estilo, pero que nos exigiría un esfuerzo muy grande que no estamos en este momento en condiciones de hacer, porque tenemos que recuperar formación docente en lo básico, como tú decías. Sí, yo les pediría realmente, digo, tanto a vos como a la gente que está encargada sobre todo esto, a ver, esto depende en última instancia del Ministerio de Educación y Cultura, muchachos, por favor, realmente presten atención, vayan al Consejo de Formación y Educación, entren y vean lo que están haciendo, porque es realmente lamentable. Mirá, yo tengo autorización para entrar ya como diputada y ahora como senadora, porque hay que pedir autorización para entrar en los centros educativos.
existe esa reglamentación y los políticos no podemos entrar libremente sin autorización y podemos hablar solo con los adultos, no con los niños ni con los adolescentes. Y la verdad que yo tenía para entrar al IPA, acá al Instituto de Profesores Artigas, en Montevideo, que yo lo hice como cuando me recibí de profesora de historia. Y me dice una compañera, ni se te ocurra entrar, porque yo creo que ahí sí te sale la Graciela Bianchi, porque efectivamente otro que comité de base. Sí, Por eso es que no queremos y no vamos a ceder en la Universidad de la Educación ahora. Por eso es que adoptamos el camino intermedio de que las que habiliten los títulos sea el ministerio, porque si a la formación docente actual le damos condición de universidad y le damos autogobierno, porque la discusión nuestra es que no queremos el autogobierno, el cogobierno, perdón. Si le damos cogobierno, adiós, nos olvidamos no están preparados para tener un autogobierno. Aparte les voy a decir una cosa, y tú ya que sos de formación docente, que lo hablamos el otro día con Pablo, ya el mundo avanzó más, no hay más universidades docentes autónomas, o sea, forman parte de las universidades públicas o privadas en general, y se da lo mejor que se puede dar, que es trabajar en redes, tanto para la universidad como para lo que sería la NET para nosotros. Se estudia la asignatura especializada, a su vez se estudia pedagogía en general. Entonces, el profesor que va a dar su asignatura tiene una mejor formación, porque tiene la formación universitaria, con todo lo que implica de extensión e investigación, y a su vez la formación pedagógica. Bueno, sobre eso, el último comentario que te hago, Graciela, justo sobre ese punto, ya que tengo la oportunidad, revisen las facilidades para que los que somos profesionales universitarios egresados podamos entrar a formación docente. Lo burocrático del trámite para los que egresamos de las facultades, poder entrar en formación docente a nuestras áreas, no, escúchame, tuve una parva así de hojas. O sea, yo voy con mi título a cualquier lugar del Uruguay y yo soy profesional. Pero en formación docente, no, tenés que traer un bibliorato de hojas, porque si no, no. O sea, si pueden también... Si te sirve para conformarte, que no nos conformamos nosotros, por eso ya lo estamos tratando de cambiar, por eso es que en la LUC se asumió responsabilidad del ministerio, en la convalidación de los títulos el Uruguay nunca superó la discusión Bafarreira-Grompone, que data del año 30. O sea, si títulos docentes o títulos universitarios, como si se opusieran. Así que miren si estaremos atrasados. Gracias, Graciela. La senadora recibe la última pregunta. Tomás Casareto, que había levantado la mano segundo, Agustín. Graciela, solo tengo una duda bien cortita. ¿Dónde te ves dentro de 5 años? Y no me digas que retirada porque me caliento. ¿Qué pregunta, Tomás? Sí. Mire, yo siempre dije una cosa que los que me conocen saben que es verdad. Lo probé cuando me fui del frente, me fui 2 veces de cargos, de altos cargos. En el Parlamento yo era secretaria de bancada y me fui en el 92, porque no me gustó la entrada de los Tupamaros al frente, ni cómo estaba montando el frente, y después cuando me fui del Codiceni rompí los puentes con la izquierda, y en el 2013 me fui con Luis. Yo siempre estuve, y mi vocación es la educación, entonces siempre estuve, por más que tengo otras 2 profesiones, yo soy escribana y abogada, pero no importa, me jubilé de las otras. De docente no se jubila nunca uno, por más que me jubilé como funcionario. Yo estoy al servicio del proyecto, y no es una frase. En el 2014 fui yo que le dije a Luis, si tú ganás, dame la presidencia del Codicen, y te renuncio a las 2 bancas, no a una, a las 2, que era la que tenía que hacer la opción. Ya en este periodo la cosa fue más complicada, porque teníamos la coalición, porque bueno, me dijo, no, yo prefiero que te quedes en el Senado. Perfecto. Y yo contesto, si estoy con la salud que tengo hoy, y además la enorme tranquilidad de
cómo es el gobierno, cómo es Luis, cómo es el equipo, cómo es la 404, donde me pidan yo voy. No tengo ningún proyecto personal, nunca lo tuve. O sea que secretaria de la presidencia, por ejemplo, te podemos ver. Depende que sea el presidente. O presidenta, no sé, Tomás, ¿qué te No, parece? no. Yo soy, a ver, para ser dirigente político hay que tener determinadas características que yo no tengo. Yo no digo que sean mejores o peores, no las tengo. Yo tengo más características de una persona que es luchadora política, pero en el buen sentido, es decir, no peleadora, luchadora política, militante política en el lugar donde me corresponde. Entonces, si me toca donde me pidan, yo voy a ir. Si estoy con la salud que tengo ahora y las ganas que tengo ahora y con el gobierno que por supuesto el otro día lo decía un poco en mi familia que soy asquerosamente oficialista. Es que no tengo más remedio, es la primera vez que puedo ser asquerosamente oficialista porque no tengo más que orgullo por el gobierno. Así que no tengo la menor idea, pero de verdad, no tengo la menor idea. Mis compañeros de la 404 y del Partido Nacional ya me conocieron, saben que soy muy orgánica, pero que soy muy de defender lo que pienso, que hay cosas con las que no transo, hay cosas de la política tradicional que no las quiero y no me sumo, pero bueno, donde me necesiten voy a estar, y si no me necesitan, me voy a cuidar a mis 2 nietos que son bárbaros. Pero yo tengo ganas de seguir trabajando, ¿eh? Se nota, se nota. No sé si les parece si vamos cerrando por acá, si Luciana, si Guzmán quieren decir algo más. Pero de mi parte, un gusto escucharla, Graciela. Siempre está en continuo aprendizaje hablando contigo, así que y agradecerle a todos los jóvenes que se sumaron. Muchas gracias, estoy a las órdenes. Y de verdad, miren que a mí la presencialidad me gusta mucho. Ahora cuando pasemos un poco, todavía Montevideo está complicado con el COVID, pero cuando volvamos a la normalidad, porque vamos a volver a la normalidad, estoy segura el año que viene, igual puede ser antes cuando tengamos la protección de la vacuna, que por supuesto yo me la voy a dar cuando me corresponda, y la que me corresponde, la presencialidad para mí es muy importante. Mirarse a los ojos es algo que no lo sustituye nada. Nos estemos viendo, pero no es lo mismo. Tal cual, Graciela. En nombre de Aire Fresco Paysandú, de nuevo te damos las gracias. Y bueno, ojalá pronto podamos extendernos más y realizarlo presencial. Yo ahora nos está corriendo la entrevista de nuestro presidente, todos tenemos ganas de ir a verla. Exactamente, vayamos a escuchar a Luis. Así que bueno, un abrazo grande, Graciela. Un abrazo a ustedes y muchas a toda gracias. esta barra, seguramente pronto nos estaremos viendo. Cómo no. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias. Arriba. Chao, chao, chao. Chao.